Te dejo ya con el vídeo con las 7 cosas que me habría gustado saber antes de empezar en el copywriting, pero antes recordarte que en la descripción de este vídeo y en los otros vídeos de YouTube tienes un enlace. Si haces clic, entras y rellenas el formulario, te llega una carpeta con recursos gratuitos a tu bandeja de entrada directamente, en minutos. En esa carpeta pues tienes recursos para mejorar tu email marketing, tu newsletter y que te pueden ayudar en esas partes de tu negocio. Simplemente entras al link, rellenas el formulario con tu correo y te llega la carpeta gratuita a tu bandeja de entrada. Nada más, te dejo con el vídeo. Bien, si la mayoría de mis vídeos son un poco improvisación, sin guión, este va a ser como el culmen, porque lo único que tengo son 7 cosas anotadas, apuntadas, y sobre ellas pues te voy a ir contando mi experiencia. Esas 7 cosas son las 7 cosas que me habría gustado saber antes de empezar en el copywriting. Llevo en el mundillo del copy o lo conocí en 2023, pero no es hasta el año pasado, 2025, cuando realmente me metí a trabajar como copy a tiempo completo. Y bueno, pues como la mayoría, empecé conociendo a Isra, conociendo a Monge y pues veía en el copy un sector que me atraía bastante y que además había grandes oportunidades, o eso es lo que veía en los grandes del sector. Pero estos son, a medida que han pasado los meses y he estado trabajando con clientes, con mi newsletter y que llevo tiempo pues, formándome y trabajando en esto, pues me he dado cuenta de cosas que me habría gustado saber antes de empezar y que son difíciles de encontrar en Internet porque si el sector ya es pequeño, personas que estén dedicándose a ello y que encima te den una visión real o más cruda de lo que es el día a día de un copywriter, pues es difícil de encontrar. Entonces, para eso estoy aquí. En YouTube es difícil encontrar estas cosas, pero aquí tienes este vídeo. Obviamente no soy la persona con más experiencia del mundo y dentro de unos años, si sigo en esto, pues seguramente sería bueno que lo relanzase viendo ya con un poco más de experiencia. Pero estas son las 7 cosas que me habría gustado saber antes de empezar el copywriting y que te pueden ayudar si estás trabajando como copy o si estás pensando en meterte en este sector. Y vamos con la primera. La primera, y ya va fuerte, es que nadie contrata a un copywriter. Luego te explico por qué va el asterisco. Pero, ¿con qué me refiero con que nadie contrata a un copywriter? Vale, imagínate que tú tienes un negocio. Mm, Yo qué sé, abres una frutería, por ejemplo, y la frutería va creciendo y quieres empezar a hacer, pues, expandirte como negocio, quizá abrir almacén, quizá hacer repartos, pues, más allá de tu barrio, algo así más de delivery, poder dar incluso llegar a cultivar tu propia fruta. Imagínate que quieres convertirte en la mayor frutería de toda España. En ese proceso de expansión, pues tú empezarás a hacerlo todo, pero dime, cuando estés creciendo, en el momento en el que tengas que contratar a tu primera persona que se añada a tu empresa, ¿tú crees que va a ser un copywriter? ¿Crees que en el momento en el que estés creciendo y tengas que contratar personal, vas a decir, sí, necesito contratar un copywriter justamente para que el negocio despegue? Pues obviamente no va a ser la primera elección y seguramente no sea ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, porque antes contratarías pues a alguien que te lleve la parte legal, otro que te lleve la parte fiscal, quizá un director de operaciones o logística, quizá alguien que te abra mercado, que sea más en la parte de relaciones públicas o ventas. Incluso contratarías a una persona que se encargue de todas las redes sociales o del marketing, pero como un director creativo que lo engloba todo. Es muy raro que tú digas, no, necesito específicamente a un copywriter en nómina. Y esa es la realidad, y eso es lo que pasa en la mayoría de los negocios. Te pongo el asterisco porque obviamente hay clientes. Las, las empresas o las personas que contratan a un copywriter pueden ser o porque es una agencia de marketing y obviamente se dedica a ello, o porque es una empresa más consolidada o con una plantilla más grande y se puede permitir el tener en nómina únicamente a una persona encargada del copy, o 3, personas que conocen el copywriting, son no frikis, pero sí que están metidos en el sector y que, aunque ellos no se dedican a hacer copy, pues tienen un negocio y saben lo importante que es el copywriting para una empresa. Esos suelen ser los asteriscos de la gente que contrata un copywriter. Y esto es normal, al fin y al cabo, para empezar, no vas a contratar a algo o una persona, un profesional que no conoces, porque mucha gente no sabe lo que es el copywriting. De hecho, la mayoría de la gente no sabe lo que es el copywriting. Quizá ahora con Isra, con Monge, pues se está, y con el tema del storytelling, pues sí que se liga más
a esas cosas y la gente lo puede ubicar mejor, pero la mayoría de la gente no sabe lo que es un copywriter y además, aún sabiendo lo que es un copywriter, pues obviamente es algo a lo que no le das tanta importancia como a otras partes de negocio, como puede ser pues eso, la legalidad o la fiscalidad. Entonces, cuando digo que nadie contrata a un copywriter, lo digo porque parece que vienes de unos mensajes de los grandes del sector, de que el copy es lo más importante de un negocio y que todo el mundo tendría que tener el copywriting en su estrategia, que primero va a oferta, después va a mercado, perdón, primero va a mercado, después va a oferta y después va el copy, pero en la realidad pues no suele ser así. Eso sería la realidad utópica y lo que todos los copywriters querríamos, pero la verdad es que no es así. Te pongo mi ejemplo. Yo estoy trabajando desde hace tiempo, desde hace meses con un cliente que empezaba a vender formaciones a través de su newsletter y de sus redes sociales. Bueno, montamos juntos todo lo que es el funnel, sobre todo la secuencia de bienvenida. Mandamos 2 correos a la semana, que es nada, podríamos hacer muchísimo más trabajo. Llevamos sin sacar una formación nueva meses. Es decir, lo estamos aún haciéndolo todo mal, mandando solo 2 correos, no aplicando tensiones de compra, ni urgencia, ni nada. Aún así, se están facturando entre 3.000 y 4.000 euros al mes aproximadamente. Sobre todo gracias a la secuencia de bienvenida, que funciona bastante bien. Bien, pues a ese cliente, en todos estos meses, yo no le he hablado ni una vez del copywriting, ni le he nombrado que yo soy copywriter. No porque me dé vergüenza ni porque lo quiera ocultar, sino porque ni él sabía lo que era y, más importante aún, le da igual. O sea, a la gente le da igual que te llames copywriter, que te llames marketer, que te llames consultor de estrategia, da igual. O sea, lo único que van a querer son los resultados. Y muchas veces es incluso más sencillo meterte por marketing, consultoría, auditoría y luego meter dentro el copywriting que plantarte directamente y decir soy copy y me dedico a esto. Pero porque hay creencias muy arraigadas, igual en Estados Unidos, en esos mercados no es así y a los copies se les da más eh, pues reconocimiento o caché del que tienen aquí, pero hay creencias muy arraigadas y que siempre vas a preferir pues, hablar de marketing que hablar de copy, porque lo entiendes más y porque piensas que tiene más valor. La gente piensa que es más importante subir vídeos a Instagram y a TikTok que mandar correos. Y eso es así. Y es difícil que les hagas cambiar de opinión cuando la mayoría del mercado y del sector va en esa dirección. Por eso digo lo de que nadie contrata a un copywriter y cuanto antes te metas en la cabeza eso, mejor y te ahorrarás disgustos de que yo pensaba que este sector era la leche. Ojo, no es un mensaje de no te metas aquí porque no hay trabajo, no es así, pero que tienes que tener en cuenta que el copywriter no está tan bien valorado como en otros países o como te hacen creer en España desde los grandes del sector, por así decirlo. Y pasamos al segundo punto, a la segunda cosa que se liga con la anterior y es que escribir no es tan importante. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo al principio, cuando empiezas, eres muy purista del copy, luego vas cogiendo más distancia y flexibilidad, por así decirlo. Y en esos momentos, y a mí me ha pasado y realmente me sigue pasando, le das muchísimo valor al tema de escribir, la escritura, el copy en el negocio. Crees que si algo no funciona en el negocio es 100% por el copy y que si un lanzamiento no ha funcionado con tu cliente es porque te ha cambiado esa palabra en el titular y entonces ya ha cambiado la percepción del producto. No es tan importante, de verdad. O sea, no sé quién lo decía, pero tenía mucho sentido, no sé dónde lo vi, pero básicamente un email buenísimo, un email al que le dedicas horas, días, incluso, que tocas todos los puntos de dolor, todos los ángulos, estás en su conversación mental. Ese email, que es, te lo firmaría Gary Albert o cualquier otro clásico, la mayoría de las veces no va a funcionar tan bien como que mandase 7, 8 emails más, no mediocres, pero más normalitos, eh, pero repetido a lo largo del tiempo. Es decir, la escritura es importante, el copy es importante, lo que dices es importante, pero es más importante cuántas veces lo dices y cuántas veces lo pones delante pues de la mente de tu cliente potencial. Entonces, que te saltas una coma no es tan importante, de verdad. O sea, el hecho, por ejemplo, el email diario, la estrategia del email diario, que siguen Isra, Monge o los grandes del sector,
no funciona porque sus correos sean increíbles, porque de hecho hay muchos correos que ves que los han escrito deprisa y corriendo en 2 minutos, que tú podrías escribirlos igual o mejor, o incluso los podría escribir una IA. No es por la calidad del mensaje en sí, sino por la repetición, porque están todos los días en tu bandeja de entrada y por tanto en tu día y por tanto en tu mente, y muchas veces esa repetición es más importante que el hecho de escribir mejor o peor. Obviamente, si la repetición está ahí y encima tu copy es bueno, pues los resultados son muchísimo mejores. Pero escribir no es tan importante y esto se liga bastante con el punto 3, que es que seguramente no tengas razón. Vale, un copy de normal, un copy es una persona a la que le gusta escribir, pero a la par le gustan los negocios y ganar dinero. No quiere decir que tú puedas ser escritor y a la par ganes dinero, pero es bastante difícil. Y generalmente un escritor, su motivación principal no va a ser ganar mucho dinero, porque si no se metería a hacer otra cosa. Suele ser algo más vocacional o creativo. ¿Qué pasa? Que el copy aúna el ego del escritor, que suele ser bastante grande y se suele tener bastante en buena consideración a sí mismo, con el ego de la persona de negocios, que también está ahí. Ese gen de competitividad, de ambición, pues esos dos egos se unen porque un copy al final no es más que un escritor que quiere ganar dinero escribiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que, y yo lo veo también en mí, los copies suelen ser personas que tienen bastante ego o una visión de sí mismos bastante alta. Al final piensa que es o como te lo venden, es la habilidad para que tú simplemente escribiendo un texto, escribiendo un correo y mandándolo te lleguen ventas. O sea, es difícil encontrar algo que te dé tanta sensación de poder para una persona que le gusta escribir y el dinero como simplemente sentarse delante del ordenador durante 15 minutos, mandar un email y ver cómo las notificaciones de Skype aparecen en el móvil. Obviamente, hasta llegar ahí hay un camino complicado y la mayoría no llega a eso. Pero cuando llegas a eso, pues es un poder bastante grande, porque ves que desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento, podrías escribir algo y si tocas las teclas adecuadas y tienes una buena oferta y un buen mercado, pues podrías estar ganando dinero sin esfuerzo. ¿Qué esfuerzo es escribir un email al día? Ninguno. Entonces, generalmente el copy es un sector bastante elitista y generalmente cuanto más estés empezando, o sea, cuanto menos estés facturando o menos tiempo lleves, más elitista eres, porque más estás centrado en el copy puro y duro. Em, entonces, es importante saber que cuando tú estás trabajando con un cliente y algo vaya mal, aunque tú pienses que es 100% por la parte del mensaje, porque te ha tocado X texto, porque no ha mandado el correo cuando tenía que mandarlo, porque se ha empeñado en utilizar una plantilla de clavillo que es más bonita y entonces a ti ya pues, se te han fastidiado las aperturas. De verdad, no es tan importante y seguramente el copy no sea lo más importante cuando va bien ni cuando va mal. Se me ha cortado, cosas del directo. Decía que seguramente no es tan importante ni cuando vaya bien ni cuando vaya mal. Y ese ego, esa cabezonería de copy purista es peligrosa porque al final hace que vayas mucho más lento. Yo sé que el ideal es que tú te metas, te despiertes, te prepares tu cafecito, te sientas a escribir y que en una mañana de escritura para clientes o para ti mismo, pues estés ganando el sueldo de una persona que va a trabajar a una fábrica o a una oficina. Yo sé que ese es el sueño, yo sé que eso es muy idílico, sé que hay gente que lo está haciendo, pero no es fácil y seguramente tú no llegues a ello. Y seguramente menos vayas a llegar a ello si sigues con ese ego de pensar que únicamente tienes que escribir, que con tu newsletter vale, que las redes sociales hay que tenerlas apartadas y no verlas, porque es que lo estás viendo ahora mismo. Esa primera camada de copies que se sentaban en su habitación y vendían a punta de lápiz, a punta de teclado, ya se está acabando. Me ves a mí o ves a otros copies que están entrando en redes sociales porque es muy idílica la visión que te ha vendido Isra, especialmente, pero no es verdad. Y seguramente la mayoría de las veces en las que pienses que tu trabajo es muy importante o que algo no ha salido bien por X motivo, pues no lleves razón.
es importante controlar ese ego y es algo que la mayoría de los copies tienen y que hasta que no superan es difícil que crezca. Y pasamos con el punto 4, bastante ligado a esto, y es que tú no eres yankee. Con esto me refiero a que la visión idílica que decía antes, que te vendía Isra, que te venden los grandes, de vivir únicamente de escribir correos y cartas de venta, pues es difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque esto, yo sé que venimos de ver eso y de ver Estados Unidos con Gary Albert, con Ben Venga, con Ben Settle, ahora actualmente, que se embolsan $25.000 por escribir una carta de ventas. Vale, esto en España o no pasa o es muy difícil que pase. Irra ha comentado otras veces que a él sí que le han pagado esas cantidades de dinero por una sola formación en una empresa o por escribir una carta de ventas o una secuencia de bienvenida, pero Irra es uno entre miles y es la excepción que confirma la regla. No eres yankee, en España es difícil vivir únicamente de esto y es algo que tienes que tener en cuenta antes de que empieces, de que es mucho más normal que acabes mal trabajando en un servicio de 500, 600 euros que alguien te pague 25.000 euros por una única carta de ventas. Creo que se entiende, creo que todo el mundo con sentido crítico o lógico puede llegar a esa conclusión. Pero bueno, como se vende esa visión idílica y obviamente es normal porque lo que quieren venderte son sus bondades para luego venderte sus formaciones, para que te pongas a trabajar de eso, pues yo entiendo que eso sea así y creo que es necesario que alguien te lo recuerde, aunque es obvio que la economía de España no es la misma que la de Estados Unidos o si vives en otra parte del mundo, pues lo mismo y que no puedes esperar que únicamente por sentarte a escribir, sobre todo cuando estás empezando, te vayan a contratar por 10.000 euros como pueden hacerle a los estadounidenses porque no es realista y porque el copy, como decía antes, no es un sector que sea tan conocido como puede ser en Estados Unidos. La cuarta era bastante obvia, pero bueno, la quería recalcar. Y la quinta, y quizá una de las más importantes, no es tan obvia, y es que creo que el mayor problema que tiene un copy es que la comodidad le mata. ¿Con qué me refiero con esto? Un copy o una persona que está pensando en meterse al copywriting suele ser una persona que tiene ciertos recursos. Con esto quiere decir que si tú eres alguien que no llegas a fin de mes o estás en una situación precaria y necesitas dinero, lo normal es que no te metas al copy. O sea, no, antes te vas a trabajar a una gasolinera, a una tienda de conveniencia, a la obra, donde sea. Donde vayas a encontrar dinero rápido, pues es donde te vas a meter. No vas a meterte a crear una newsletter y que con el tiempo y meses y trabajo, pues te dé tus primeros ingresos o consigas a tus primeros clientes. Si estás en una situación de necesidad, vas a coger lo primero que haya y lo que te dé dinero antes. Entonces, eso significa que la gente que se dedica al copywriting o que quiere dedicarse a ello suele ser personas que tienen cierto poder adquisitivo o una situación estable que se pueden permitir, uno, emprender en España, que ya eso es un lujo, y dos, que se pueden tirar meses o incluso años construyendo pues esa cartera de clientes. ¿Qué pasa entonces? Que la gente que se dedica al copy, en definitiva, es una persona que tiene cierta estabilidad. Y la estabilidad lleva a la comodidad. Y para mí, y es algo que yo también sufro, es uno de los principales problemas que tiene el copy. Porque el copy cuando se levanta va a tener tiene un sitio donde dormir, tiene comida en la mesa, tiene unos ingresos o un dinero acumulado que le permite estar tranquilo durante tiempo y eso le resta ambición. Em, Creo que también esto pasa con otros, no es exclusivo del copy, pasa con otros sectores o otras profesiones en las que te dedicas a trabajar como autónomo. Pero sí que veo en mí y en personas cercanas que están en el copywriting que es una vida bastante cómoda la de trabajar en el ordenador escribiendo correos, escribiendo cartas de venta y si además tienes una situación que no tienes una urgencia por ganar ese dinero o que la tienes, pero tienes cierto margen o cierto colchón, pues eso puede hacer que te acomodes bastante y que, unido a lo que decíamos del ego del escritor más el ego del hombre de negocios, pues o rechaces oportunidades porque no te parezcan lo suficientemente buenas o no tomes los suficientes riesgos o te centres mucho en copy puro y duro de salón, de meterte al 100% en lo que es cartas de venta, emails y no salir de ahí.
y eso a la larga pues te va a perjudicar. La comodidad es un arma, o sea, es un problema muy grande para el copy y es además un problema que tiene difícil solución, porque ¿qué vas a hacer? Tirar todo, quemar todo tu dinero, ponerte una fecha límite que si no lo consigues te vas a vivir debajo de un puente. Pues obviamente esas cosas no las vas a hacer o las puedes hacer, pero sabes en el fondo que no son verdad y es difícil como ponerte esos incentivos para exponerte a la incomodidad, ya sea saliendo de casa, ir a buscar clientes, llamando por teléfono, subiendo un vídeo a YouTube. Es un trabajo que si te sale medianamente bien, puedes vivir muy cómodo y sobre todo es más peligroso aún cuando estás consiguiendo pues, un sueldo de entre 1.000, 2.000 euros, de que puedes vivir de ello, pues es una forma de vida muy cómoda y eso tiene la contraparte de que te quita mucha ambición. Esto puede sonar un poco así más personal o más esotérico o no tan hilado o no tan traído a tierra como los otros puntos, pero de verdad que es una cosa bastante importante en la vida del copy que veo que se repite en varias personas o en la mayoría de gente que se dedica a este sector y de verdad que deberías tener en cuenta si quieres empezar a trabajar como copywriter porque es algo que seguramente te pase. Y ya pasamos al sexto punto, que como ves está bastante hilado con los anteriores y en especial con el punto 1, de que nadie contrata a un copywriter, y es que eres fácilmente reemplazable. No descubro tampoco América con esto. Cuando vienen malas dadas en una empresa, en un negocio, seguramente al primero que echen, si no es al de recursos humanos, será al copywriter. Si estás trabajando con un cliente en nómina o estás como autónomo, como freelance. ¿Por qué? Porque las áreas del negocio que antes tienes que salvar no van a ser la parte de marketing. Seguramente vaya primero el copywriter y si tiene alguien encargado de redes sociales, bueno, quizá el de redes sociales aguante porque es como está mejor visto el tema de tener que estar presente en redes y necesitas a alguien que te esté grabando y subiendo los contenidos. Quizá ese aguante más, pero el copy va a ser el primero al que le corten la cabeza y se salga de la ecuación. Es un error, porque al final, si tu negocio va mal y cortas la parte de promoción o la parte de venta, pues tu negocio va a ir peor. Pero obviamente es un instinto o una reacción muy humana el querer desprenderte de lo que consideras menos importante para salvar el resto. Y es una realidad que no creo que vaya a cambiar en el futuro. Es muy difícil que el copy vaya a ser más importante. Quizá que el de marketing puede llegar a serlo en algún futuro, pero más importante que el de fiscalidad o el de legalidad no va a ser. Entonces, tienes que entender que eres un perfil que si las cosas van bien y si el negocio va bien y funciona correctamente, eres bastante valioso, pero como las cosas empiecen a torcerse en el negocio, seguramente seas de los primeros que prescindan de ti o que seas reemplazado. Eso es así. Y te puede parecer bien, te puede parecer mal, puedes pensar a partir de ahora que entonces no te quieres dedicar a una profesión así, pero bueno, si quieres seguridad, pues o te puedes hacer una oposición o te puedes meter a trabajar de algo que sea imposible que te echen, pues eso, la persona que lleva las cuentas, por ejemplo. Pero si te gusta la escritura, te gusta el copy, es lo que hay. Y todos estos 6 puntos anteriores me llevan al séptimo punto y para mí el más importante junto al de la comodidad que te decía, y es que es crucial que como copy construyas tu propia oferta. Si quieres llegar a vivir bien del copy, y por vivir bien me refiero a estar facturando una cantidad considerable de dinero al mes, es difícil que lo consigas únicamente a través de clientes. Además, si estás en España y eres autónomo y estás trabajando como autónomo, yo tengo en mente que mínimo tienes que estar facturando entre 5.000 y 10.000 euros al mes para que te salga rentable ser autónomo, porque es un riesgo muy grande, es una profesión de riesgo ser autónomo en España. Entonces, si no tienes esos retornos, te merece más la pena meterte en un trabajo convencional, que vas a ganar lo mismo y vas a estar muchísimo más seguro que trabajando como autónomo. Entonces, para llegar a esas cuotas de dinero que considero lo normal o lo que tendrías que estar haciendo como para compensar el hecho de que estés trabajando como autónomo, es difícil que lo consigas únicamente a través de clientes. Y es que a largo plazo, además, es mejor para ti que no lo consigas solo de clientes. Porque un copy como tal
es difícil que, o sea, nadie contrata a un copywriter, además la gente piensa que la escritura no es tan importante y en muchas ocasiones es cierto, y eres fácilmente reemplazable. Juntando esas tres cosas, te hacen un perfil que, como decía, en las buenas va bien y en las malas es al primero al que largan, y puedes lamentarte por eso o puedes asumirlo y darte cuenta de que lo que te va a llevar a ser un buen copy y lo que llevó a Isra, a Monge, donde están, es que al final fueron capaces de construir su propia oferta, de utilizar el copy no solamente para negocios de otros, sino para su propio negocio. Y cuando te digo construir tu propia oferta, no te estoy diciendo que te pongas a vender formación como hace Isra y que sea una endogamia de copy, de que pases de dar servicios de copy a dar formaciones de copy, que sea todo copy, copy, copy. No. Hay un copy al que sigo que es de origen asiático, y él lo que hace es aplicar el copywriting a distintos productos. Ha vendido desde productos de tarot hasta de seducción, pero son productos propios, productos que él mismo construye y que utiliza sus conocimientos de copy para vender esas propias ofertas. Y realmente, y esto no entiendo por qué no se habla mucho, pero los copies clásicos, Gary Albert, Gary Bencivenga, Hopkins, al final ellos, si no estaban trabajando, empezaron trabajando en una agencia, pero cuando dejaron de trabajar en una agencia, no lo hicieron para dar formación o no únicamente para dar formación, lo hicieron para vender sus propios productos. O sea, por ejemplo, Joseph Sugarman, el tío, lo que hizo fue montar una empresa. Él había trabajado en agencias de marketing y de publicidad, y un día, ya que se cansó, lo que hizo fue montar una agencia, bueno, sí, una agencia o una empresa dedicada a la compra-venta, a venta de productos electrónicos, desde relojes a radios, y realmente era como el primer dropshipping en el cual él compraba el stock, lo guardaba en su almacén y él escribía sus propias ofertas, sus propias landings, en ese caso, pues en esos tiempos eran ofertas en revistas o por correo postal, y él se encargaba de vender su propio stock. Es lo mismo que si estuviese haciendo ahora un dropshipping en la era digital. Y eso es lo que les hizo rico, no trabajar en una agencia, por muy buena que fuese, de Madison Avenue, como ves en series de Mad Men, y ir escalando. Pues obviamente hay algunos que lo hicieron así, pero los que se recuerdan o los que realmente son clásicos, en un momento de su vida lo que hicieron fue salir de ese trabajo con clientes para vender sus propias ofertas. Y pues eso, Sugarman, el tío llegó a vender desde tarjetas de crédito con logos de Batman, que fue un fracaso, a vender el primer reloj, lo típico del reloj que ves que tiene las agujas fosforescentes y se ven por la noche, pues el primero que lo vendió fue Sugarman en Estados Unidos. Entonces, eso es un patrón común que he visto en la mayoría de los copies, de que el momento en el que explotan es cuando no venden copywriting, no dan formación de copywriting y no se ponen a dar servicio de copywriting, sino que utilizan el copywriting para potenciar otro tipo de producto o servicio, que no es el copywriting en sí. No deja de ser una herramienta, lo que pasa es que como nosotros somos fricazos de eso y nos encanta, pues lo hemos hecho un negocio, pero no deja de ser una herramienta más como el que, pues eso, cualquier otra herramienta en marketing. Para que veas que ese extremo directo se me ha ido la luz, se me ha apagado todo. Pero bueno, señal divina de que lo dejo aquí, lo que te decía. El copywriting es una herramienta, lo hemos convertido en negocio. Pero cuando consigues que esa herramienta se ponga al servicio de tus propias ofertas es cuando realmente puedes hacer un buen dinero en el sector. Y recapitulando las 7 cosas que me habría gustado saber antes de empezar en el copywriting, que nadie contrata a un copywriter, escribir no es tan importante como crees. Seguramente no tengas razón y tengas que dejar tu ego de escritor y tu ego de negociante a un lado. No eres un yankee y es difícil que alguien contrate tus servicios únicamente de copy por precios astronómicos. La comodidad te mata, sobre todo si estás ganando un dinero estable entre 1.000 y 2.000 euros al mes. Eres fácilmente reemplazable. Si vienen malas dadas, seguramente el copy será el primero que se caiga del barco y no llegarás a tener o a alcanzar grandes cotas de facturación o vivir el sueño de Isra si no eres capaz de construir tu propia oferta.
Esos son los 3 puntos. En la descripción de este vídeo tienes un enlace a recursos para tu email marketing y tu newsletter. Únicamente tienes que entrar al enlace, dejar tu correo y te llega la carpeta con los recursos gratuitos en minutos a tu bandeja de entrada. Y hasta aquí, cualquier duda, cualquier comentario, me lo puedes dejar en el vídeo o me puedes contactar a través del correo. Y sin mucho más que decir, seguimos.